Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos ustedes. En esta clase teórica vamos a continuar con la inervación de cabeza y cuello. En el teórico anterior habíamos hablado del plexo cervical y hoy nos toca introducirnos en el estudio de los pares craneales. Cuando hablamos de inervación de miembro superior, habíamos hecho una pequeña introducción al sistema nervioso central y periférico, como para entender simplemente esto. Después, cuando lleguemos a neuroanatomía, lo vamos a tocar todo eso con mucho más detalle, pero eso es importante tenerlo claro para entender estas cosas. Los pares craneales son nervios que, a diferencia de los raquídeos, nacen del encéfalo. Habíamos hablado que los nervios periféricos nacen de la médula espinal, eran 31 pares de nervios raquídeos, y ahora vamos a ocuparnos de 12 pares de nervios craneales, que van a nacer en el encéfalo. Habíamos hablado también, así como una introducción muy elemental para que entiendan esto, que el sistema nervioso central estaba formado por la médula, que era un órgano alargado, ubicado en el conducto vertebral, dentro de la columna vertebral, y que por arriba se continúa con el bulbo, se ensancha un poquito más. El límite médula-bulbo habíamos dicho que era un plano que pasa rasante al atlas. El bulbo se continúa con la protuberancia con los pedúnculos cerebrales, que son parte del mesencéfalo, y por arriba tenemos una estructura que es el cerebro. Y podemos hacer por atrás otra estructura que es el cerebelo. Todo esto, cerebro, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y cerebelo, es lo que va a estar adentro del neurocráneo, y colectivamente todos esos órganos se llaman encéfalo. Y de los distintos puntos del encéfalo, ahí van a nacer los pares craneales que ahora vamos a tratar. En el teórico de inervación de miembro superior también habíamos hecho una introducción muy elemental sobre cómo está constituido un nervio raquídeo, que también tienen que tenerla en claro acá. Habíamos hecho un esquema de un corte de la médula espinal. Esto, les vuelvo a repetir, lo vamos a tratar con mucho mayor detalle en neuroanatomía. Esto es un corte horizontal de la médula espinal, como si yo la corto acá y la estoy viendo la superficie de corte acá. Habíamos dicho que acá tenemos sustancia gris, donde teníamos los cuerpos de las neuronas y sinapsis, y sustancia blanca, donde tenemos axones, dendritas, prolongaciones celulares que suben o bajan y forman los distintos haces. Cuando tratemos las vías, ahí nos vamos a ocupar cuáles son esos haces que llevan la información a través de la sustancia blanca. Por ahora nos conformamos con esto, sustancia blanca y sustancia gris. Habíamos dicho que en la sustancia gris del asta anterior de la médula, esto es anterior y esto es posterior. Ojo que en muchos lugares está dibujado así, también se podría dibujar al revés, en tanto y en cuanto yo sé qué es lo que está delante y qué es lo que está atrás. Acá tenemos las neuronas motoras, neuronas de la vía piramidal, que salen por la raíz anterior del nervio raquídeo y van a inervar una estructura que puede ser un músculo. Esto es inervación motora, ¿sí? Mientras que las fibras sensitivas están ubicadas en una neurona que está afuera del sistema nervioso central, que era la neurona pseudo-unipolar, que tenía una prolongación que hace esto, una prolongación celulífuga, y una prolongación celulípeta, que era la que entra en la constitución del nervio raquídeo y se va a distribuir, por ejemplo, por la piel, y va a inervar
distintas estructuras de la piel que recogen los estímulos del mundo exterior. Si yo me toco, me pincho, me lastimo, esa información viaja por acá. ¿Sí? Recuerden que esto está dentro del conducto vertebral y esto es la raíz anterior, que es la motora, y la raíz posterior, que es sensitiva, del nervio raquídeo. Esto sale por el agujero de conjunción, que ustedes ya saben que está limitado por el pedículo de la vértebra superior, pedículo de la vértebra inferior, cuerpo y disco por delante, apófisis y articulares por atrás, y ahí tengo el nervio raquídeo. Ese nervio raquídeo iba a dar una rama posterior y una rama anterior, ¿no? Bien. Esta estructura era más o menos similar en todos los nervios raquídeos. Algunos tienen alguna diferencia, pero en general todos los nervios raquídeos son así. Vamos a ver que en los pares craneales es muy diferente esto. Y en general se mantiene esta estructura, pero con algunas modificaciones porque acá vamos a tener muchos cambios en el encéfalo. Bueno, vamos a mencionar a los pares craneales, que se designan en general con números romanos, y vamos a hacer una clasificación de los pares craneales. Los pares craneales en todos lados están clasificados como sensitivos, como mixtos o como motores, según tengan fibras sensitivas, fibras motoras o ambas. En el caso de los nervios raquídeos, con alguna excepción, todos eran nervios mixtos, ¿sí? Vamos a ver que el primer nervio cervical es casi exclusivamente motor, pero todos los demás son así. Los pares craneales son 12. Y tenemos nervios que son exclusivamente sensitivos. Se van a llamar sensoriales porque recogen información de los órganos de los sentidos. Y esos nervios son 3. Son el primer par o nervio olfatorio, el segundo par o nervio óptico y el octavo par o nervio auditivo o estatoacústico. Esos nervios son nervios exclusivamente sensitivos que no tienen ningún componente motor entre sus fibras y son comparables o equivalentes a esto, a la raíz posterior o dorsal de un nervio raquídeo. También vamos a tener nervios que son exclusivamente motores. Por ejemplo, los nervios oculomotores, que ustedes ya los estudiaron, que son los que pasan por la hendidura efenoidal, el motor ocular común o tercer par, el patético o troclear o nervio o cuarto par, y el sexto par, que es el motor ocular externo. Esos 3 nervios son los nervios oculomotores que pasaban por la hendidura efenoidal, ¿se acuerdan? Esos nervios son exclusivamente motores. Hay otro más, que es el 12, que es el nervio hipogloso, que era el nervio que salía por el agujero condilio anterior y daba inervación a los músculos de la lengua. Y hay otro más que, con alguna salvedad que vamos a hacer después, lo vamos a incluir acá, que es el nervio accesorio o espinal. Esos nervios son nervios motores, son nervios que no tienen ningún componente sensitivo entre sus fibras, y de la misma manera que esos 3 primeros eran comparables a la raíz dorsal de un nervio raquídeo, estos nervios son comparables a la raíz ventral de un nervio raquídeo. Son serialmente homólogos, son equivalentes a la raíz anterior o ventral de un nervio raquídeo, es lo mismo. Y después vamos a tener otros nervios, que son los nervios mixtos, que son el quinto par o nervio trigémino, el séptimo par o nervio facial,
el 9, que es el glosofaringio, el 10, que es el vago o neumogástrico. Estos son nervios mixtos. Vamos a aclarar algo más. Estos nervios motores son nervios que inervan musculatura de origen somítico. En cabeza y cuello tenemos dos tipos de músculos. Los que tienen un origen somítico, que es el mismo origen que el resto de los músculos, están inervados por estos nervios. En cabeza y cuello, los músculos de origen somítico son los oculomotores y los de la lengua. También son de origen somítico el esternocleidomastoideo y el trapecio, ya que están inervados por el nervio espinal. Pero con el espinal hay ahí una cosita que vamos a ver después. Y estos son los nervios mixtos que inervan musculatura de origen branquial. Y además, como son mixtos, inervan otras estructuras que también son de origen branquial. El trigémino es el nervio del primer arco branquial e inerva los músculos masticatorios y la piel de la cara. Unas cuantas otras cosas más, por ejemplo el músculo del martillo, pero cuando ustedes le dicen trigémino, lo primero que les tiene que venir a la cabeza es músculos masticatorios y la piel de la cara. Quizá hayan escuchado en alguna ocasión a alguien que tiene un dolor acá en la cara y que le dicen que tiene una neuralgia del trigémino. Bueno, eso es porque el trigémino inerva la piel de la cara. Ojo, de la cara, La piel del cuello ya dijimos que estaba inervada por el plexo cervical a través de sus ramos superficiales o sensitivos. La piel de la cara está inervada por el trigémino. El facial, que es el nervio del segundo arco branquial, inerva principalmente los músculos de la mímica. El glosofaringio inerva parte de los músculos de la faringe. Y el vago o neumogástrico inerva los músculos de la laringe y de la faringe. Vamos a ver que este es el nervio del tercer arco branquial y el vago o neumogástrico es el nervio del cuarto y sexto arco. Y estos nervios, que son mixtos y son prácticamente equivalentes a un nervio raquídeo, van a tener también una componente motora y una componente sensitiva. Y esto, que es el ganglio de la raíz dorsal del nervio raquídeo, también va a estar representado en esos nervios mixtos. Y vamos a ver que en el caso del trigémino es el ganglio de Gasser, el ganglio que estaba situado en esa fosita, ¿se acuerdan?, en la cara anterosuperior del peñasco. Este va a ser el ganglio geniculado, un ganglio que estaba en el trayecto del nervio facial, en el acueducto de Falopio. Este ya se complica un poco, y este también, porque estos tienen dos ganglios. Ya vamos a ver por qué. Estos nervios, excepto el nervio del primer arco, llevan también fibras del sistema nervioso autónomo, aferentes y eferentes, que transportan información que tiene que ver con las vísceras. Eso tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y lo vamos a entender más adelante, pero vamos a estudiar que estos dos nervios tienen dos ganglios, un ganglio superior, un ganglio inferior, que tienen unos nombres propios dificilísimos. A nadie le vamos a preguntar cuál es el ganglio de Anders, eso no es tan importante, pero por ahora queremos simplemente que sepan la anatomía de los troncos nerviosos, cuáles son sus ramas, cuál es su recorrido, y cuando entremos en neuroanatomía vamos a tener una clase especial sobre orígenes reales y van a entender bien qué tipo de fibras lleva cada uno. Por ahora nos quedamos con estos que son sensitivos o sensoriales exclusivamente, estos que son motores, que además inervan musculatura somítica, y estos que son mixtos y que inervan la musculatura de origen branquial. Masticatorios, mímica y estos dos, laringe y faringe.
Bueno, una vez hechas estas consideraciones, vamos a comenzar a tratar cada par craneal en particular. Hoy vamos a hacer unas muy breves consideraciones de estos tres. Son pares craneales sumamente complicados, pero que tienen una anatomía simple en lo que es la parte periférica. Desde el punto de vista de sus conexiones centrales, son mucho más complicadas y los vamos a tratar después en neuroanatomía. Pero por ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía de los troncos periféricos. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de los tipos celulares, de las neuronas que hay adentro de esos pares, pero eso lo vamos a tratar con mucha más profundidad en neuroanatomía. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a comenzar con el primer par o nervio olfatorio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la base del cráneo? Teníamos el agujero occipital, teníamos acá adelante la silla turca, el cuerpo del efenoides, las alas menores del efenoides, acá tenemos el occipital con su apófisis basilar que se articulaba con la cara posterior del cuerpo del efenoides, acá teníamos el peñasco con forma de pirámide cuadrangular truncada, acá teníamos el frontal, ¿sí? Acá podemos hacer las clinoides anteriores, la lámina cuadrilátera con las clinoides posteriores, todo este espacio que estaba ocupado por el ala mayor del efenoides, donde estaban los agujeros redondo mayor, oval y redondo menor o espinoso. Este espacio que queda acá entre el peñasco y la apófisis basilar y el ala mayor del efenoides y el cuerpo del efenoides era el agujero rasgado anterior, ¿sí? Acá tenemos también por delante una serie de orificios que corresponden a la lámina cribosa y en el medio estaba la apófisis crista galli. ¿Se acuerdan de todo esto? Podemos hacer unas cuantas cosas más, ¿no? El borde superior del peñasco, el conducto aditivo interno, el condilio anterior, entre el occipital y el peñasco, el rasgado posterior, donde pasan los nervios 9, 10 y 11 y la yugular interna, todo eso. Esto que veo acá, ¿sí? Se ve ahí, esa es la lámina cribosa del etmoides. Todos esos orificios son los que dan paso a los filetes del nervio olfatorio. Y esto que está acá, que yo lo hago así en un plano, en realidad está deprimido. Estos son los techos de la cavidad orbitaria con las eminencias mamilares, si se acuerdan. Y esto está más abajo que esto. Si yo hago un corte así, lo voy a ver de esta forma. Acá la crista galli, ¿sí? Este es el techo de la cavidad orbitaria y acá está la lámina cribosa. Vamos a ver que estos surquitos que están ahí son los surcos donde se aloja el bulbo olfatorio. No importa. Ahí estos son los surcos donde se alojan los bulbos olfatorios, que son dos proyecciones que vamos a ver en el cerebro que después vamos a estudiar con detalle. Los vamos a hacer así, uno acá y otro acá. Vamos a ver que atrás terminan en 3 raíces, ¿sí? No viene al caso por ahora. Bulbos olfatorios son dos proyecciones o prolongaciones del telencéfalo que se van a apoyar en los surcos que tenemos sobre la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Y por esos agujeritos que habíamos visto, yo les dije que pasaban los filetes del nervio olfatorio. ¿Cómo es esto? Vamos a hacer ahora un esquema de la pared externa de las fosas nasales. ¿Se acuerdan que el etmoides lo habíamos representado así? Una lámina vertical, una lámina horizontal, masas laterales, cornete medio, cornete superior,
esto era parte del tabique nasal, esto era la apófisis crista galli que veíamos acá, ¿sí? Imagínense que hacemos un corte en el plano sagital, un corte sagital perfecto pasaría por el tabique, ¿no? Pero vamos a hacerlo así, un corte que se lleve el tabique y yo miro desde acá, o sea, en la pared externa de las fosas nasales. ¿Qué veríamos? Veríamos la masa lateral, la cara interna de la masa lateral donde están implantados los cornetes. Vamos a hacer el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior es un hueso aparte, así que no lo hago. Acá tenemos la apófisis crista galli. Esto acá atrás, ¿con qué se articulaba? Con el cuerpo del efenoides, ¿sí? Podemos hacer el frontal también acá, que viene acá. Se articulaba acá con la crista galli, teníamos el agujero ciego, ¿se acuerdan? Acá la espina nasal del frontal, acá los huesos propios, acá podemos hacer, si estamos a nivel del tabique, también podemos hacer el vómer, ¿se acuerdan? Bueno, acá vamos a tener los bulbos olfatorios. Estos bulbos olfatorios que mencionamos ahí. Y por esos orificios de la lámina cribosa van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Esos filetes del nervio olfatorio se extienden debajo de la mucosa de la fosa nasal, pero bien arriba. Solamente hay filetes del nervio olfatorio en la parte superior de la fosa nasal. Nosotros tenemos un sentido del olfato muy pobre, por eso somos vertebrados microsmáticos, se llaman. El límite hasta donde llegan esos filetes del nervio olfatorio es un plano horizontal que pasa por el borde inferior del cornete superior. Acuérdense, el cornete superior es muy chiquitito, está bien alto. Y toda la fosa nasal está tapizada por mucosa. Si se acuerdan, la mucosa de las fosas nasales es mucosa pituitaria roja que sirve para calentar, para que se humedezca, para que se purifique el aire que uno expira, pero solamente la parte superior es mucosa pituitaria amarilla, que es la que tiene que ver con la olfacción. Eso está del cornete superior para arriba, es un pequeñísimo sector de la fosa nasal. Ahí están en la submucosa estos filetes del nervio olfatorio. Y en algunos huesos se puede ver inclusive el canal muy chiquitito que dejan estos filetes, que son más o menos 15, 20, 30, algunos van pegados a la pared interna de la fosa nasal, o sea, al tabique, a la lámina perpendicular del etmoides, mientras que otros van pegados a la pared externa, acá, a la cara interna de la masa lateral. Se reúnen en estos orificios de la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio. Esto es lo que tienen que saber de la anatomía del nervio olfatorio. Es muy simple. Después, en neuroanatomía, vamos a profundizar un poquito más. Pero vamos a mencionar que si este es el bulbo olfatorio, ustedes piensen que estos nervios son comparables a la raíz sensitiva o la raíz dorsal de un nervio raquídeo. ¿Y qué es lo que forma la componente sensitiva de un nervio raquídeo? Y solamente la prolongación dendrítica o la prolongación cerulípeta de esa neurona pseudounipolar. Estos tres nervios que son exclusivamente sensoriales, en vez de tener una neurona pseudounipolar, tienen una neurona bipolar, los tres, el 1, el 2, el 8. No tienen neurona pseudounipolar, sino una neurona bipolar que cumple la misma función. En la mucosa nasal
por arriba del borde inferior del cornete superior, o sea, en un pedacito muy chiquitito, ahí vamos a tener esas neuronas bipolares que son equivalentes de alguna manera a las pseudounipolares de la raíz dorsal del nervio raquídeo. Y estas neuronas van a tener una prolongación dendrítica celulípeta y una prolongación axónica o celulífuga, que es la que ingresa por el agujerito ese de la lámina cribosa. Y los estímulos olfatorios que vienen suspendidos en el aire van a estimular estas prolongaciones que afloran en la mucosa nasal olfatoria, bien arriba. Fíjense que en realidad, si uno extrapola lo que es un nervio sensitivo, vuelvo a repetir, en el caso de un nervio raquídeo, es la prolongación dendrítica o celulípeta de la neurona pseudounipolar. ¿Cuál sería acá el verdadero nervio olfatorio? Sería este pedacito que está acá, que mide menos de 1 milímetro, ¿sí? Lo que nosotros llamamos nervio olfatorio es esto. Está formado por las prolongaciones axónicas o celulífugas de esta célula, ¿sí? Por eso es que se dice que no es exactamente un nervio sensorial comparable con un nervio sensitivo de los nervios raquídeos, ¿sí? Si me refiero a esto, sí, pero si tomo esto, que es lo que atraviesa el agujerito de la lámina cribosa, y no es exactamente lo mismo. Vamos a ver que acá, en el bulbo olfatorio, ahí sí van a hacer sinapsis con una neurona, que es la neurona mitral, se llama, cuyas fibras llegan hasta distintas áreas del sistema nervioso central, ¿sí? Pasan por las 3 raíces esas del bulbo olfatorio, y después, cuando veamos neuroanatomía, nos vamos a meter en detalle con esto, ¿sí? Por ahora lo que hay que saber del primer par es que está formado por estas células que están en la submucosa de la mucosa pituitaria amarilla, arriba del cornete superior, corren por la pared interna o externa de la fosa nasal, bien arriba, atraviesan la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio. Eso es lo que tienen que saber por ahora del primer par. Pasamos al segundo par o nervio óptico. El nervio óptico es el nervio que recoge los estímulos de la retina. Cuando veamos ojo, vamos a profundizar mucho más con esto, y cuando veamos sistema nervioso, vamos a profundizar mucho más con las vías que siguen esos estímulos que recoge la retina. Pero vamos a hacer unas breves consideraciones sobre el globo ocular. El globo ocular está formado por distintas capas. Tiene una túnica externa o fibrosa, que es lo que se ve como la parte blanca del ojo, que es la esclerótica, y adelante una parte que tiene una curvatura distinta, que es transparente, que es la córnea. Y acá adentro hay un montón de cosas, son 3 túnicas, hay lentes, hay un diafragma que permite la entrada de luz. Eso lo vamos a ver después. Vamos a quedarnos con que profundamente hay una capa receptora de esos estímulos luminosos, que es la retina. La luz que entra por acá pasa por la córnea porque es transparente, llega hasta la retina y estimula células fotosensibles, que son las que van a captar esos estímulos lumínicos. Y si yo hago un acercamiento de un pedacito de la retina, vamos a ver que en la retina, la estructura de la retina es muy compleja. La van a ver en histología, la van a ver en neuroanatomía, pero por ahora vamos a quedarnos con que tiene células fotosensibles que recogen esos estímulos luminosos, que son los conos
y los bastones, que son las células que están más adelante, más superficiales en la retina. Son las que cuando viene la luz son las que primero son estimuladas. Y esos estímulos van a ser transmitidos a una neurona bipolar, que es equivalente de la neurona bipolar que constituye el primer par que vimos recién. Y también es comparable con la neurona pseudounipolar de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Fíjense que esta neurona bipolar va a estar completamente ubicada en el espesor de la retina. Y los estímulos que se generan acá por la luz que estimula conos y bastones se transmiten a esta célula bipolar a través de su prolongación dendrítica o celulípeta, siguen a través de su prolongación axónica o celulífuga y estimulan otras células que son las células ganglionares, que ya son comparables con las células que encuentro en el asta posterior de la médula espinal. Ya esto equivale a algo que está ubicado en el sistema nervioso central. Estas células ganglionares tienen prolongaciones celulífugas o axónicas que llevan esos estímulos hasta el cerebro. Y esto es lo que nosotros llamamos nervio óptico en anatomía. Fíjense que de la misma manera que cuando vimos nervio olfatorio, dijimos que un nervio estaba formado en realidad por la prolongación celulípeta de una neurona pseudounipolar o bipolar en este caso. Si yo extrapolo eso acá, ¿cuál sería el verdadero nervio óptico? Este pedacito de acá. Por eso es que los nervios ópticos, entre comillas, lo que yo en anatomía lo agarro con la pinza y digo el nervio óptico que pasa por el agujero óptico junto con la arteria oftálmica, eso en realidad es otra cosa. Esos nervios, entre comillas, son en realidad prolongaciones del sistema nervioso central que llegan hasta la retina. O sea, la retina en realidad es parte del sistema nervioso central. Esto sería el verdadero nervio óptico. Eso ténganlo en cuenta. Igual, cuando se habla nervio óptico en anatomía, se habla de esto. Pero tienen que saber que no es exactamente un nervio sensitivo, sensorial, como cualquier otro. Igual, esto lo vamos a tratar con mucho más detalle en neuroanatomía. Por ahora, vamos a decir que todas estas fibras que llevan los estímulos desde las células ganglionares de la retina al cerebro se van a reunir en un punto que se llama la papila, que no queda en el polo posterior del ojo, sino 3 milímetros hacia adentro. Y de ahí va a salir el nervio óptico. Este punto que está en el polo posterior del ojo, vamos a ver que también es muy importante y que se llama mácula, y que es la parte de visión más precisa, más fina. Bueno, y ya yendo a la anatomía del nervio óptico, del trayecto, de las relaciones, lo que ustedes van a ver en el preparado, vamos a considerar un corte axial a nivel de la órbita. Imagínense que yo esta base de cráneo hago un corte así, en este plano, un corte axial a la altura de la órbita. Así como hicimos un corte más arriba y sacamos la calota, hacemos un corte más abajo, ¿sí?, que interese la altura de la órbita. Tenemos esa base de cráneo así como la vimos, con el agujero occipital, acá el cuerpo del efenoide con la silla turca, la lámina cuadrilátera, acá las alas menores del efenoides,
acá el frontal, acá todos esos orificios de la lámina cribosa, acá tenemos la apófisis cristagali, acá tenemos la apófisis basilar del occipital, que se articula con la cara posterior del cuerpo del efenoides. Acá tenemos el peñasco, acá tenemos las alas mayores del efenoides. Imagínense que hacemos un corte más abajo, un corte horizontal o axial, y nos vamos a centrar en esta parte del corte. ¿Sí? O dicho de otra manera, imagínense que yo a esto le saco el techo de la órbita. ¿Qué voy a ver? Imagínense que yo voy a dibujar este cuadrado que hice en rojo acá. Vamos a ver la pared interna de la órbita formada por la masa lateral del etmoides, donde están todas esas celdillas y semiceldillas. Adelante podemos hacer el unguis y más adelante la rama ascendente del maxilar superior o maxilar. ¿Sí? Esto sería la pared interna de la órbita. Esto sería la lámina papilácea, más adelante el unguis y más adelante la rama ascendente del maxilar. Así está formada de atrás adelante la pared interna de la órbita. Acá atrás tengo el ala menor del efenoides, el ala mayor del efenoides, el malar. Esto es la pared externa de la órbita. ¿Quién forma la pared externa de la órbita? Malar y ala mayor del efenoides, ¿sí? Y atrás que tengo el conducto óptico labrado en el ala menor del efenoides, y entre el ala mayor y el ala menor tenemos la hendidura efenoidal, ¿sí? Que era el vértice de la cavidad orbitaria. La parte ancha de la hendidura efenoidal estaba justo en el vértice de esa pirámide cuadrangular que era la cavidad orbitaria. Esta es la pared interna, esta es la pared externa. Me falta la pared superior que está acá arriba, que era el frontal, y atrás un pedacito del ala menor del efenoides, y la pared inferior que era la apófisis piramidal del maxilar superior. ¿Se acuerdan? O sea, el techo del seno maxilar. Acá va a estar el globo ocular, así como lo habíamos dibujado hoy. Y el nervio óptico va a salir no en el polo posterior, sino que 3 milímetros por acá, por dentro. Y no va a ir derechito al conducto óptico. Va a ser una serie de curvaturas que son dos. Una anterior cóncava hacia afuera y una posterior cóncava hacia adentro. Esto acá está exagerado, les aclaro. Esas curvaturas son para evitar que el nervio se traccione cada vez que se mueve el globo ocular, porque hay una serie de músculos, que son esos músculos extraoculares que inervaban los nervios oculomotores, que mueven el globo ocular para que yo pueda mirar para allá, para allá. Esos músculos hacen que esto se mueva, y para minimizar la tracción sobre este nervio están estas curvaturas. En este trayecto orbitario del nervio óptico, el nervio va a correr entre un cono formado por músculos y sus aponeurosis. Ya vamos a ver que hay 7 músculos extraoculares, que son los rectos, los dos oblicuos y el elevador del párpado superior. Y los rectos se insertan a una distancia variable de la córnea. Ya vamos a ver que es 5 milímetros para el recto interno, 6, 7, 8 para el recto superior. No es tan importante eso por ahora, pero los rectos van hacia atrás y se van a insertar
todos juntos por un tendón, que ya vamos a ver bien que es el tendón de Zinner, el anillo de Zinner y todo eso, pero entre ellos forman como un cono músculo aponeurótico por donde va a correr el nervio óptico junto con la arteria oftálmica. Acá en la órbita yo les aclaro que hay un montón de relaciones con las ramas del nervio oftálmico, con el ganglio ciliar, con los nervios ciliares. Hay un montón de relaciones y por ahora yo les voy a mencionar una sola, que es con la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna, como ustedes ya saben, entra en el conducto óptico junto con el nervio óptico y viene por abajo. Después pasa por afuera y después por arriba y después por adentro, como que lo rodea abajo, afuera, arriba y finalmente adentro. ¿Sí? Esa es la relación con la arteria oftálmica. El resto por ahora la dejamos ahí. Después de atravesar toda la órbita dentro de ese cono formado por los músculos rectos y sus aponeurosis, el nervio óptico atraviesa el conducto óptico, que ustedes ya saben que está labrado en el espesor de las alas menores del efenoides, junto con la arteria oftálmica. La arteria oftálmica por abajo y el nervio óptico por arriba. Y después viene el último trayecto del nervio óptico, donde se aplana, se hace plano de arriba a abajo, y ahí se va a cruzar con el otro nervio contralateral y forma una estructura que se llama quiasma óptico. Vamos a ver que algunas fibras se cruzan, otras fibras hacen esto. Vamos a ver de qué parte de la retina vienen las fibras que se cruzan y de las que no se cruzan. Eso tenemos una clase aparte en neuroanatomía sobre las vías ópticas. Por ahora nos quedamos con que el nervio óptico tiene un trayecto orbitario dentro de este cono formado por los músculos rectos. Ahí se relaciona con la arteria oftálmica, que viene por abajo, después por afuera, después por arriba y después por adentro. En el conducto óptico está el nervio arriba y la arteria abajo. Y después tenemos este trayecto ya endocraneal, donde el nervio está aplanado, y vamos a mencionar simplemente que se encuentra entre el cerebro, si quieren, entre una parte de la cara inferior del cerebro, que se llama espacio perforado anterior, y la tienda de la hipófisis. La tienda de la hipófisis es una capita de dura madre que cubre la silla turca por arriba. Ahí se va a entrecruzar, va a formar este quiasma óptico, y ya después esto no se llama nervio óptico, se llama cintilla óptica. Y ya veremos lo que pasa en neuroanatomía con todo esto. Esto es lo que tienen que saber de nervio óptico. Y dejamos el nervio óptico y pasamos al último de los nervios que vamos a tratar hoy, que es el nervio estatoacústico o auditivo. Ustedes saben que dentro del hueso temporal, dentro del peñasco más precisamente, hay un montón de estructuras, de agujeritos, de cavidades. Es un hueso complicadísimo. Si nos centramos en esas cavidades, algunas de ellas son cavidades que alojan al oído interno. Y esas cavidades se llaman en conjunto laberinto óseo. Vamos a ver que hay un vestíbulo que aloja el utrículo, el sáculo, un conducto que está enrollado, que se llama caracol, y conductos semicirculares. Eso lo vamos a tratar cuando veamos oído. Y dentro de ese laberinto óseo hay otras cavidades, pero que son membranosas, que se llaman laberinto membranoso, que tienen más o menos la misma forma. Entonces, eso por ahora
vamos a hablar de laberinto membranoso. Vamos a decir simplemente que son un conjunto de cavidades que lo vamos a representar nada más que así, pero que hay algunas de esas estructuras del laberinto membranoso que recogen información auditiva del sonido. Esas ondas sonoras que corren por el aire van a ser recogidas en esta parte, en el caracol, en la cóclea, y van a ser transformadas en una señal eléctrica que se transmite por este nervio que vamos a tratar ahora. Mientras que en la otra parte del laberinto membranoso, en la parte posterior o laberinto posterior, formado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, ahí se recoge otro tipo de información totalmente distinta, que es la información que tiene que ver con el equilibrio. Vamos a ver que en el utrículo y el sáculo se recogen estímulos que tienen que ver con el equilibrio estático. Ahí hay órganos que permiten determinar si la cabeza está en una posición o en otra en forma estática, mientras que en los conductos semicirculares tienen que ver con el equilibrio dinámico. Ahí se recoge información que indica si la cabeza se está moviendo para un lado, para el otro. Eso ya lo vamos a ver después. Por ahora vamos a quedarnos con que el laberinto anterior, que es este caracol membranoso, recoge información auditiva, sonido. Y esto, que es el laberinto posterior, recoge información que tiene que ver con el equilibrio. Esa información se va a transmitir por el octavo par craneal, por el nervio estatoacústico o nervio auditivo. Mejor llamarlo estatoacústico, ¿no? Porque auditivo implicaría dejar de lado todo esto. Y ese nervio tiene dos partes, la parte coclear y la parte vestibular. Y están formados por neuronas distintas. Estas también son neuronas bipolares, que tienen una prolongación celulípeta y una prolongación celulífuga. Esta es la neurona bipolar que recibe la información de la cóclea. Esta es la prolongación dendrítica o celulípeta y esta es la prolongación celulífuga, que es la que forma el nervio estatoacústico. Acá tenemos otras neuronas que forman distintos ganglios, ganglio coclear y ganglio vestibular. También tienen nombre propio, Corti y Scarpa, y ya se lo pueden olvidar. Y estos ganglios se encuentran en el espesor de los troncos nerviosos. Vamos a ver que el ganglio de Corti se encuentra en la base de la cóclea, en lo que se llama la columela, y esto se encuentra, el ganglio vestibular, en el espesor de la porción vestibular del octavo par. Esto ya reunido va a correr por el conducto auditivo interno, porque todo esto dijimos que estaba dentro del temporal, dentro de otras cavidades que eran el laberinto óseo. Eso sale por el conducto auditivo interno al endocráneo y se va a meter al sistema nervioso central. Y con esto dejamos los pares craneales como introducción general. Hemos hablado también de los pares craneales que son exclusivamente sensoriales, y en teóricos posteriores vamos a tratar el resto de los pares craneales. Falta hablar de algo que lo vamos a volver a mencionar después, pero ya lo podemos ir mencionando como introducción. Vamos a hacer de nuevo la médula, el bulbo, la protuberancia o puente, así lo van a ver en los libros que utilizan la nómina internacional, porque acá
las fibras corren en forma transversal, como un puente. Y los pedúnculos cerebrales, que son parte del mesencéfalo. Todo esto que está acá se llama tronco del encéfalo. Vamos a ver que en la médula, esto lo estoy haciendo visto de adelante, ¿no? Porque atrás habíamos dicho que hay otro órgano que es el cerebelo. Vamos a ver que en la médula hay un surco, que es el surco medio anterior, que se prolonga en la cara anterior del bulbo y llega hasta este surco, que es el surco bulbo-protuberancial. Si uno lo ve así en un preparado, no es claro el límite entre la médula y el bulbo, pero es bien fácil de reconocer el límite entre el bulbo y la protuberancia. Ya lo vamos a ver. Acá vamos a mencionar una estructura que es la oliva vulvar, y hay un surquito acá y otro surquito acá, que se llaman preolivar y retroolivar. Y con esto vamos a mencionar los orígenes aparentes de los pares craneales. ¿Qué es el origen aparente? El origen aparente es la parte del sistema nervioso central de donde emerge el tronco nervioso. Pero eso es aparente. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas, ya sea las que entran o las que salen, continúan su recorrido, las prolongaciones neuronales, hacia distintas estructuras que vamos a ver en neuroanatomía. Por eso es que el origen es en realidad aparente, el que vamos a ver ahora por lo menos. En este surco preolivar que está acá, van a ser el nervio hipogloso. Nervio que inerva los músculos de la lengua, que ya dijimos que son de origen somítico y que este nervio ustedes ya lo conocen porque salía por el agujero condilio anterior. En este surco retroolivar van a salir los pares craneales 9, 10 y 11, así de arriba abajo en ese orden. Acuérdense que son los tres que pasan por el agujero rasgado posterior junto con la yugular interna. Y que eran dos nervios mixtos, el 9 y el 10, y un nervio motor que era el espinal. Esto que está acá es el surco bulbo-protuberancial. Y de acá van a nacer 6, 7, 7 bis, que es la raíz sensitiva del 7, y 8, que son los nervios motor ocular externo, facial, intermediario de Brisberg y estatoacústico. En la cara anterolateral de la protuberancia van a ser el trigémino, nervio branquial del primer arco, que ya les dije que inervaba la piel y los músculos masticatorios. Y en el mesencéfalo vamos a tener por delante el origen del tercer par craneal y por detrás el del cuarto par craneal o patético. Este es el motor ocular común. Vamos a hacerlo así porque viene de atrás. Son dos nervios que inervan los músculos extraoculares junto con el 6. Fíjense que el patético es el único par craneal que tiene un origen dorsal en el tronco del encéfalo. Acá estamos representando los orígenes aparentes de los pares craneales, de todos excepto el 1 y el 2. ¿Cuáles serían los orígenes aparentes del 1 y el 2? El 1, bulbo olfatorio. Ya dijimos que era esa proyección que tenía el telencéfalo que se alojaba encima de la lámina cribosa del etmoides. ¿Y cuál sería el origen aparente del nervio óptico?
Recuerden eso de nervio óptico entre comillas. Y el quiasma óptico, porque del quiasma óptico hacia atrás, eso que ustedes van a ver en los preparados, ya no se llama nervio óptico, ya eso se llama cintilla óptica. Bueno, estos son los orígenes aparentes de los pares craneales, que son los únicos que les vamos a exigir en la parte de cabeza y cuello. ¿Qué son los orígenes reales? Los orígenes reales son los núcleos de sustancia gris que hay acá dentro de todo esto, que eso lo vamos a estudiar en neuroanatomía y no se los vamos a exigir por ahora. Lo que sí les vamos a pedir es mínimo que sepan estos órganos y cuál es el origen aparente. Se los repito. En el bulbo tenemos en el surco perolivar el hipogloso. En el surco retroolivar 9, 10, 11. En el surco bulboprotuberancial 6, 7, 7 bis, 8. De adentro hacia afuera. En la protuberancia 5. Y en el mesencéfalo 3 adelante, 4 atrás. Eso hay que saberlo así, por lo menos en lo que tiene que ver al módulo de cabeza y cuello. En neuroanatomía ya vamos a profundizar mucho más con esto. Dejamos acá y nos vemos en el siguiente teórico, donde vamos a tratar los nervios oculomotores. El tercero, el cuarto y el sexto par son nervios que inervan los músculos extraoculares, musculatura somítica de cabeza y cuello. Nos vemos en el próximo teórico. Buenas tardes para todos. Adiós.